Un cordial saludo a todos. En el día de hoy vamos a iniciar con una frase de la Yehu Goldra que dice que la esencia o el objetivo de toda empresa es ganar dinero. ¿Y por qué quiero iniciar con esa frase? Porque hoy vamos a explicar una herramienta financiera que es útil a la hora de aplicarla y determinar si la empresa u organización está generándole valor o no a los accionistas, si está creando riqueza, si está ganando dinero. Hoy vamos a hablar de lo que es el EVA. ¿Qué es el EVA? Pues el EVA es una medida del desempeño de la parte o la estructura operacional de una empresa. Aquí en pantalla ustedes observan tres conceptos que no se contraponen, todo lo contrario, se articulan o uno depende del otro. Por ejemplo, el valor económico agregado EVA es una medida de desempeño de un negocio, se los acabo de decir, y es un tipo de ganancia económica que es igual a la ganancia operativa neta después de impuestos de una compañía menos el cargo monetario del costo de capital, que posiblemente debe incluir algunos ajustes, ¿no? Porque pues acá, aunque vamos a ver el EVA básico bajo el supuesto de una estructura sencilla y simple de una organización, pues teniendo en cuenta el tamaño de cada una de ellas, pues así debe ser la revisión que se debe hacer de esas cifras y el ajuste que se debe hacer. Entonces, valor económico agregado EVA es un medidor de desempeño. Ahora, ¿cómo se mide el EVA? El EVA se mide ¿a partir de qué? La fórmula del EVA tiene tres variables que cada una de ellas está constituida por una serie de valores o cifras y que vamos a determinar o a describir aquí en esta presentación. El EVA es igual a la UNA se conoce como la utilidad neta ajustada, menos el activo neto financiado por el costo promedio ponderado de capital. Vamos a explicar cada uno de ellos o cada una de esas variables, qué es y cómo se determina. Cálculo de la utilidad neta ajustada. Como utilidad neta ajustada se entiende la utilidad neta antes de gastos financieros, pero partiendo de un estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Pues para yo determinar la UNA, debo tener en mis manos un estado de resultados. El cálculo de la UNA pretende establecer si esta es suficiente para atender los costos de los recursos tanto de pasivo como del patrimonio y generar adicionalmente riqueza para los dueños. Entonces miren lo que les dije al iniciar la presentación, pues a ver si genera riqueza la empresa desde el punto de vista operacional a los dueños o accionistas o a los proveedores de capital. La fortaleza del EVA proviene de su reconocimiento explícito de que una empresa en realidad no crea valor para los accionistas sino hasta que logra cubrir todos sus costos de capital. Ahora, ¿cómo se calcula el UNA? Entonces vamos a ver un estado de resultados que ustedes están viendo en pantalla, donde se hace el juego normal, donde a las ventas se le restan los costos de ventas, donde a la utilidad bruta se le restan los gastos operacionales que hacen parte, que son los gastos de administración y gastos de venta. Eso me da una utilidad operacional, a esa utilidad operacional le resto los gastos financieros, me da los otros ingresos, menos la utilidad antes de impuestos, me da el impuesto de renta, lo determino pues a partir de la utilidad antes de impuestos, me da una utilidad neta de 97 millones para el caso del ejemplo, y a esa utilidad neta le sumo nuevamente los gastos financieros. Eso me da como resultado 217 millones de pesos. Nosotros vamos a tomar como ejemplo o como forma de calcular la utilidad neta ajustada, esa que les acabo de determinar. Yo sé que ustedes van a encontrar en textos, en fuentes de consulta de diferentes autores, una forma diferente de calcular la utilidad neta ajustada. En algunos casos lo hacen después de impuestos, en algunos casos antes de impuestos. Yo me matriculo y pues me matriculo con la utilidad después de impuestos. La razón de los que toman la utilidad antes de impuestos argumentan de que los impuestos no hacen parte de la operación del negocio y por ende pues no se deben tener en cuenta o no se le deben restar esos impuestos, sino se debe tener en cuenta solamente la estructura operacional restándole los gastos financieros o no teniendo o después antes de gastos financieros, perdón.
Quiere decir eso que si es antes de gasto financiero es porque no se tienen en cuenta esos intereses que se pagan y tampoco se tiene la utilidad antes de impuesto. Entonces, esto para explicar y para pues resolver de pronto confusiones con referente a la utilidad neta ajustada y a las consultas que de pronto quizás pueden hacer en diferentes fuentes, internet, libros de diferentes autores y en la fórmula del cálculo de la UNA. Nosotros nos vamos a matricular, y yo personalmente me he matriculado con la utilidad después de impuestos sumándole los gastos financieros. Entonces, tengan presente eso y aquí en el ejemplo lo evidencia donde da 217 millones de pesos. Así se calcula la primera variable para el cálculo del EVA. Vamos a la segunda variable, que es el activo neto financiado. Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, entendiéndose este último como el recurso más costoso dentro de la financiación de una compañía, ya que por principio lógico los dueños del negocio esperan una retribución mayor a la que recibe cualquier acreedor de capital. En conclusión y en resumen, el activo neto financiado se calcula como se tiene en cuenta esos activos que fueron financiados con recursos costosos, y cuando se entiende por recursos costosos esa parte del patrimonio que son utilidades acumuladas, utilidades de ejercicio, instrumentos financieros que fueron emitidos para financiarse como bonos, acciones y esos pasivos a largo plazo. Se consideran pasivos costosos esos pasivos que son después de un año y que se deben pagar y que generan intereses en un periodo mayor a un año y que eso genera un mayor costo en cuanto a la financiación de un activo. Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de determinar el activo neto financiado. Siguiendo con el ejemplo de nuestra empresa, aquí tenemos el cálculo del activo neto financiado. Tenemos entonces la estructura de un balance general, una estructura sencilla, un balance general donde encontramos en la parte izquierda los activos. El total de activos suman 1.000 millones, pero esos 1.000 millones para esta empresa del ejemplo está considerando que el activo neto financiado son 600 millones de pesos. ¿Por qué 600 millones de pesos? Veamos la parte derecha del balance general, ¿no? En la parte derecha encontramos el total pasivo y patrimonio, que da 1.000 millones, para que se cumpla lo que es la ecuación patrimonial, activo igual a pasivo más patrimonio. De esos pasivos y patrimonio tenemos que proveedores son 400, obligaciones financieras a largo plazo son 250 millones y patrimonio son 350 millones de pesos. Por analogía, consideramos que los pasivos que están financiando mi activo neto son las obligaciones financieras y el patrimonio. ¿Por qué? Porque los proveedores son obligaciones financieras a corto plazo, no se tienen en cuenta. Luego los 250 más 350 son los 600 millones del activo neto financiado. Entonces aquí tenemos, pues, en el ejemplo, lo que les hablaba hace un momento, pues se toma como referencia esas obligaciones financieras a largo plazo, los bonos emitidos, que también son obligaciones con los poseedores de esos bonos, las acciones que hacen parte del patrimonio y utilidades acumuladas, utilidades de ejercicio. Acá para este caso se está tomando entonces el patrimonio 350 millones y las obligaciones financieras 250 millones. Eso hacen parte entonces del activo neto financiado. Ese es el activo neto financiado, que es nuestra segunda variable. Vamos a la tercera variable, que es una de las más importantes porque es la tasa de referencia que tiene la empresa para futuras inversiones y que pues se debe determinar en todo momento para saber cuál es la tasa de oportunidad que maneja la empresa. Es el costo promedio ponderado de capital, o que se conoce como WACC por sus siglas en inglés. ¿Qué es el costo promedio ponderado de capital? Pues no es más que el costo del capital, o lo que representa el promedio de esas rentabilidades que esperan los proveedores de capital. ¿Quiénes son los proveedores de capital? Los accionistas, las entidades financieras que nos hacen préstamos para operar, no sé, todo eso que hace parte del capital, pues tenemos que determinar cuánto nos cuesta. Y para eso tenemos una metodología para determinar el costo promedio ponderado de capital, o conocido como WACC. ¿Cuál es la metodología? Pues se les explico aquí a continuación. Tenemos que las obligaciones financieras y tenemos que el patrimonio
se paga una tasa de interés anual para las obligaciones financieras del 24%. Ojo, para el cálculo del costo promedio ponderados de capital se deben tomar siempre los rendimientos o las tasas anuales. No se pueden tomar tasas mensuales, sino la tasa anual. Vamos a calcular la tasa anual. Luego las obligaciones financieras, una entidad financiera, pues por lo general cuando se toma un préstamo, esta entidad te dice cuánto es el interés o la tasa de interés anual, ¿no? Que para este caso sería el 24%. Y el patrimonio o TIO, tasa interna de oportunidad, es el 28%. ¿Dónde sale ese 28% del patrimonio? Pues eso es lo que se considera, los dueños de la empresa esperan que su dinero rente en el interior de la empresa. En pocas palabras, es lo que esperan que la empresa les retribuya en rendimiento producto de su operación. Ese es el 28%. Y el porcentaje de participación, que es el 42% y el 58%, eso sale, ese 42% de participación sale de dónde. Vamos a devolvernos acá, donde encontramos cuánto aportaban las obligaciones financieras. Ustedes lo ven aquí en pantalla, miren que obligaciones financieras 250 millones de pesos, patrimonio 350 millones de pesos. Luego, ¿dónde sale ese porcentaje? Sale entonces de dividir los 250 millones entre 600 y los 350 millones entre 600 millones de pesos. Ese es el porcentaje que ustedes ven acá en pantalla, el 42% y el 58%. No es más que dividir, repito nuevamente, 250 entre 600 y 350 entre 600. Ese es el porcentaje de participación que tienen las obligaciones financieras, que es un proveedor de capital, una entidad financiera, y el patrimonio dentro del capital total, que son 600 millones de pesos. De ahí salen los 42, el 42% y el 58%. Luego multiplico el 24%, que es la tasa, por el 42%, este que está aquí, y me da el 10%. Multiplico el 28 por el 58 y me da el 16,333%. Luego sumo estos dos valores para saber cuál es el total del costo promedio ponderado de capital, y eso es lo que me da el 26,33%. Este es el costo promedio ponderado de capital. Esto es lo que en promedio mis proveedores de capital esperan que yo les retribuya en rentabilidad. O se los retribuyo o se los devuelva, ¿no? En el caso de la entidad financiera, pues producto de su interés, y en caso del patrimonio, producto de su tasa interna de oportunidad. Ya tenemos entonces el costo promedio ponderado de capital. Sigamos con la explicación para calcular entonces el EVA. Ya teniendo las tres variables, me voy a la fórmula y coloco una que son 217 menos los 600, que es mi activo neto financiado, por 0,2633, que es mi costo promedio ponderado de capital. Sigo acá, 217 menos 1,58 y me da 59. ¿Qué quiere decir este 59 que está aquí? Pues en principio, si es positivo, ya es un buen indicador. Pero la explicación detallada es lo que ustedes ven a continuación. Dice: el resultado anterior significa que la industria manufacturera limitada genera en el periodo considerado un valor agregado de 59 millones. ¿Qué quiere decir eso? Le está generando riqueza a los accionistas o a los proveedores de capital. Es decir, que con la utilidad neta ajustada de 217 millones ha podido retribuir el costo exigido por sus acreedores, o sea, le está cumpliendo los acreedores y dueños de la empresa, y adicional a eso le está generando un excedente de 59 millones de pesos. Desde la óptica del resultado, podemos afirmar de que la empresa está generando riqueza para los accionistas y está cumpliendo con los acreedores. Esa es la explicación y esa es la determinación, o cómo se determina el EVA. Vamos a la explicación del ejemplo o del ejercicio del taller que pues tienen que desarrollar. Y tenemos que ellos piden, o se pide inicialmente, que se elabore desde la óptica de un gerente financiero, determinar cuál es, o si está determinado, o si está generando valor o riqueza a la empresa. Primero hay que hallarla y ahí tienen unas variables. Esas variables las aplican al estado de resultado. Ahí está el esquema. Y van a tomar como modelo siempre esa utilidad después de impuesto. Y esa utilidad después de impuesto, pues tener en cuenta que hay que restarle los gastos financieros, ¿no?
Y si ya se restan en la parte superior, abajo hay que sumárselos nuevamente. ¿Por qué? Porque es antes de gasto financiero el modelo que vamos a tomar para el cálculo de la UNA. Y eso lo determinamos en el ejemplo que les había explicado, y como les había dicho, pues matricularse con una forma de determinar la utilidad neta ajustada. Ahí ustedes determinan la utilidad neta ajustada, que es la primera variable, y vamos a la segunda variable, que es el activo neto financiado. Y como conclusión o teoría, teníamos que el activo neto financiado es aquel activo que es financiado con recursos costosos, ¿no? Y asociamos que los recursos costosos son las obligaciones a largo plazo, los bonos emitidos y el compromiso con los socios. ¿Dónde están esos valores? Miren que aquí están, aquí abajito, ¿no? 350, 150 y 100 millones de pesos. Entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en el ejemplo, ya aquí ustedes toman los valores para calcular el activo neto financiado, ¿no? Y deben tener en cuenta también otra cosa, pero esto ya es para el cálculo de la tercera variable, que es el costo promedio ponderado de capital. Y el costo promedio ponderado de capital, que pues ya ustedes lo observaron cómo se determina en el ejemplo, hay que tener en cuenta algo. Como las tasas de interés se deben tomar anual, miren que la tasa de oportunidad de los socios es del 18% anual, y la tasa de bonos o el cupón que se paga por los bonos es del 12% anual, y ustedes aprecian que la tasa de interés de las obligaciones a largo plazo está expresada en mensual. Esta es una tasa efectiva mensual, esta la deben llevar anual. ¿Cómo se lleva anual? Pues en la práctica Excel nos ayuda a llevar una tasa que esté efectiva mensual a llevarla efectiva anual. ¿Cómo se hace? Se los determino acá, porque ustedes aquí deben expresar esta tasa como anual. Entonces en Excel, la función interés efectivo, que está en fórmulas financieras, la función se llama interés efectivo, les sale esta ayudita que ustedes ven en pantalla, y ahí dice tasa nominal. ¿Cuál es la tasa nominal? Pues es simplemente llevar esa tasa que está efectiva a una nominal, y se obtiene multiplicando 2,5 por 12, que es la primera variable que ustedes van a colocar aquí en la fórmula, y luego el número de periodos, como son 12 meses el año, colocan un 12, ¿sí? Y le dan a aceptar. Ahí miren que aquí en la parte de abajito les sale ya el resultado. Esa es la tasa anual que ustedes van a tomar como referencia para el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Quiere decir que el costo promedio ponderado de capital lo van a utilizar es la tasa anual, no el 2,5, porque ya estás acá, pues para el caso del aporte de los socios, si lo pones en mercado ya está expresada anual. Esa es la aplicación del ejemplo o ejercicio que ustedes deben desarrollar y entregar. Bueno, espero que esta explicación haya sido de gran ayuda y que puedan entender realmente cuál es el funcionamiento, cuál es el objetivo de esta herramienta en cuanto a su aplicación, y que es muy útil a la hora de determinar si la empresa está generando o destruyendo valor. Muchas gracias a todos.